¿Pasaste un buen día ayer? Sí. Fenomenal. Sí. Muy bien. Muy buen día. Un buen día. Porque era un día igual, ¿no? De los otros días. 24 horas, ¿no? Sí. Muy bien. Hoy día quiero tocar el tema en cuanto al amor no conocido. El amor no conocido. Vamos a estar viendo algunas palabras griegas que tienen que ver con el amor, y 3 de las 4 palabras se encuentran en el Nuevo Testamento. Hay una palabra hebrea que es la palabra hesed en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con el amor de Dios o su compasión también y misericordia hacia la gente. Esa es la palabra hebrea que se usa en el Antiguo Testamento en cuanto al amor de Dios. Hesed, su misericordia, expresando algo que la gente no merece. Él está mostrando misericordia cuando ellos no merecen misericordia. Cuando más bien por su rebeldía, por dar la espalda a Dios, Dios tenía el derecho, ¿verdad?, y autoridad para castigarles. Pero por su hesed, la palabra hebrea, mostró misericordia. Les dio tiempo para darse cuenta de su pecado y volver a Dios. Y Dios en muchas porciones, usando sus profetas, Isaías y Jeremías, diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Cómo podemos nosotros rechazar el amor de alguien cuando están buscando y queriendo el bien de nosotros? ¿Cómo podemos rechazar y negar a alguien que ha hecho tanto por nosotros? Bueno, aquí estamos, ¿verdad?, pensando en esos días, hoy día también, las fotos, ¿verdad?, la tarta, las pastas, galletas, se me fue la palabra aquí en España, en Venezuela, cotufas. Palomitas, okay. Palomitas y todo eso que tiene que ver con dulces. Un día ordenado por los dentistas, ¿sí? Para que estemos ahí visitándoles con tanta azúcar en la boca. Bueno, después del culto a correr a vuestros coches para rebajar algo de la tarta y otras cosas también. Pero es bueno recordar que no es un día que debemos estar recibiendo el amor ni dando el amor. De nuevo, en cuanto a la máquina. Tenemos las 4 palabras. Una palabra es torge. Es el amor y el afecto que ocurre naturalmente entre padres e hijos, que puede existir entre hermanos y que existe entre maridos y esposas en un buen matrimonio. Sí, eso según Romanos capítulo 10 y versículo 12, versículo 10. Hechos Romanos, después de los 4 evangelios, encontramos Romanos, el apóstol Pablo, en cuanto a los deberes de los creyentes, en capítulo 12, encontramos versículo 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahí está la palabra storge. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y eso es una expresión del amor. Ese tipo de amor de preferirnos, lo que hemos visto en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, ¿verdad? Pensando en el otro, considerándonos el otro mejor que uno mismo. Fileo, tener un interés especial en alguien o algo, con frecuencia enfocado en una asociación cercana. Tener afecto por, gustar, considerar a alguien un amigo. Fileo, Filadelfia, una ciudad, esa idea
de tener un amor fraternal entre hermanos. Es un amor que debemos todos por igual estar expresando hacia todos. Storge, fileo y también eros, es la palabra que no se encuentra en la palabra de Dios, y es el amor sexual o el amor apasionado, y no está en la Biblia. Está en diferentes formas en cuanto el libro de Salomón, Cantar de los Cantares, y otros Hebreos capítulo 13 también, en cuanto a ese amor y lo que son deberes entre los cónyuges. Hemos visto eso también en Corintios, ¿verdad? En cuanto a ese tipo de amor. Pero la palabra griega no se usa en el Nuevo Testamento. Y la última palabra, ágape o agape, es la naturaleza misma de Dios, porque Dios es amor. Y quiero leer esa porción de la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Dios es amor como título, pero Juan, el apóstol Juan, dijo en capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. El título de hoy es el amor no conocido, pero dice ahí en versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? Hay ingredientes que hay que agregar, como la mujer que siempre añadía a su receta, cogió algo de la gaveta y hizo así, pero nada salió. En cada receta fue el amor a su familia en hacer cosas, ¿verdad? Entre otros ingredientes cogió eso que no tenía nada, pero tenía afuera la palabra amor. Y ella echaba amor para dar comida. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea que Él pagó la cuenta en nuestro lugar. Él pagó nuestra deuda. Nosotros somos los culpables. Pero Dios, por medio de su Hijo, pagó la cuenta. Ya no tengo ninguna deuda con mi Creador. Ninguna deuda. Yo tengo que mantenerme en comunión con Él. Por eso tenemos 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es la comunión y la santificación. Pero en cuanto de tener una deuda con Dios, ya no existe, por lo que Cristo hizo por nosotros. Al recibirle a Él como Salvador, borrado todo. Amados, versículo 11. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es bonito ver los hermanos entrando, saludando, abrazando, dando un ósculo santo, ¿verdad? Eso debe existir entre nosotros en la familia de Dios. Debe existir también en la familia. Ese tipo de amor hacia a los demás de la familia. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros.
Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Eso es bonito, ver el amor expresado en nosotros. Y algo pasó muy interesante en la conversación que tuvo Jesús con Pedro. En Juan capítulo 21, versículos 15 a 17. Si recuerdas esto, antes de Jesús volver al Padre, antes de su ascensión, estaba ahí Pedro con los otros discípulos y Jesús comenzó una conversación íntima con Pedro. Simón, ¿tú me amas? Cristo usando la palabra ágape. ¿Tú me amas? Más que estos, puede ser los otros discípulos, puede ser los peces, su profesión, otra persona. Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo, que te amo. Te tengo como un buen amigo, un hermano. Jesús dijo de nuevo, Simón, ¿me amas? Ágape. El amor de Dios, el bienestar, buscando el bienestar sin recibir nada en cambio. Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo como un buen amigo. Y leo. Y luego Jesús bajó a la palabra de Pedro, usando la palabra de Pedro, diciendo, Simón, ¿me amas como un amigo entonces? Pedro, afligido, dijo, Señor, tú sabes que te amo como un buen amigo. Y a veces usamos la palabra amor. No tenemos esas palabras griegas para distinguir si es un amor hacia un hermano, hacia un amigo, hacia un desconocido, solamente para saludarle, o si es el amor que busca el bienestar de otro sin esperar nada en cambio. Unilateral. Doy sin esperar nada en cambio. Y Pedro no pudo llegar a decir, ágape. A veces nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Cuando algo pasa en la familia, entre los hermanos, nos cuesta decir, te amo. A veces llega a un extremo, y he escuchado eso en los años que he estado en varias iglesias. Cuando hay algo que no le ha caído bien, en vez de decir este hermano, dice este. O dice este señor. Ya no dice hermano. Ha perdido fileo, ha perdido storge, ha perdido todos, menos ágape o agape. Ya está ofendido este señor, o peor todavía. Bueno, a mi parecer, como me suena a mis oídos, ¿no? Tenemos que luchar por amar. No es fácil amar. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Puede haber un sentimiento, como hablamos esta mañana en la escuela dominical, en cuanto a los sentimientos. Sentir algo, si me siento bien, yo obedezco a Dios, o yo voy al culto, o yo lo que sea con Dios, si me siento bien. Pero no tiene que ver con sentimientos. Puede haber sentimientos, pero no debe ser el factor gobernante en nuestras vidas. Por eso hay que tener mucho cuidado en el noviazgo. Por ahí luchan los sentimientos.
y las hormonas también. Los sentimientos. Hay que pensar bien, hay que tomar buenas decisiones. Entonces vamos a Efesios capítulo 3 para hablar de ese amor. Desconocido. Yo estaba cantando en la cocina solo. El amor de Dios es tan maravilloso, el amor de Dios te llama. Es tan alto, es tan profundo, es tan ancho. Yo pensé, yo sé que voy a hablar de las dimensiones del amor de Dios. Fui al internet para buscar, estaba lleno de ese título. Las dimensiones del amor de Dios. Yo pensé que había pensado algo nuevo, original. ¿Pero qué dice Eclesiastés? No hay nada nuevo debajo del sol, del cielo. Entonces yo pensé, bueno, voy a pensar en otro título. Pero usando la misma porción, Efesios, vamos a comenzar con versículo 14, capítulo 3, Efesios, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, Pablo está doblando sus rodillas en oración a favor de los hermanos en Éfeso. Por esta causa, habiendo escrito lo que él dijo todo en cuanto a capítulo 2, salvo por gracia, ¿verdad? Lo que hizo la cruz de Cristo y Pablo con su ministerio a los gentiles. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, Dios siendo nuestro creador de todos, pero no salvador de todos, porque no han querido recibirle, para que os dé. ¿Por qué estaba orando? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en ¿qué? Amor. El amor desinteresado, que da no esperando nada en cambio. Y de conocer el amor de Cristo. Bueno, versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Todas las palabras de ahí en versículo 18 se entiende hasta que yo busqué la explicación de la palabra ahí, profundidad. Significa misterio. El amor de Dios es un misterio porque no entendemos por qué va a querer amarme a mí como pecador. Es algo que no se conoce en el mundo. Un amor hacia otros que tú no conoces. Nos es difícil amar a personas que no nos conocemos o no nos cae bien. Eso es más fácil, no amar, ¿verdad? Hablando humanamente. Pero amar a alguien desconocido, y eso es el amor de Dios hacia nosotros, por nosotros, aunque Él nos conoce. Es un misterio. Es un misterio. El amor de Dios por nosotros, no influenciado, dijo un autor. Y nunca había escuchado esa palabra usada en esa forma.
Nadie puede hacer algo para recibir el amor de Dios. Nadie, ¿me escuchas? Nadie puede hacer algo para merecer el amor de Dios. Todos los dioses del Antiguo Testamento y todos los dioses de hoy en día en diferentes naciones, la gente piensa que tiene que complacer a su Dios para recibir beneficios o amor. Pero tú y yo no tenemos que hacer nada para recibir el amor de Dios, porque te ama. Él ama a su creación. Ahora, porque te ama no significa que tú vas al cielo después de morir. Como algunos piensan, hay teologías así. No, Dios es un Dios de amor. Un abuelo allá me va a recibir. No. Es un Dios de amor que ha provisto a favor nuestro un plan, una manera de redención, porque somos pecadores. Y por eso voy a dividirlo en 3 puntos, yo creo que sí. 1, 2, 3, sí. El amor de Dios por nosotros, no influenciado. No podemos ganar su amor. No podemos hacer nada para merecer su amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a mí, pon tu nombre ahí, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree, hay que creer que Él es Salvador, que Él es Mesías, que Él es el sacrificio, el Cordero de Dios que murió por mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo comienza vida eterna? En el momento de creer. ¿Cuándo termina vida eterna? Más silencio. No termina. ¿Verdad? Y algunos dirán, bueno, cuando peco contra mi mujer, termina la vida eterna. O más bien entro en la vida eterna. La vida eterna comienza al nacer de nuevo, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y no termina. Porque al recibir a Cristo como Salvador, llegamos a ser familiares, hijos de Dios en Cristo Jesús. Bueno, entonces, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí hay un himno. Tengo tiempo. Varios himnos en cuanto al amor. Hemos cantado también sobre eso, 119. Quiero leer una estrofa y el coro de ese himno. Oh amor de Dios, su inmensidad el hombre no podría contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando está la inmensurable eternal, por las edades durará, inagotable raudal. No se agota. 2 estrofas más muy interesantes también. El amor de Dios. Voy a ponerlo aquí para no estar entrando y saliendo. El amor de Dios por nosotros. Ahí en Juan 14:15 vamos a estar viendo varios versículos para
usar nuestras Biblias. Juan 14:15. Si me amáis, sí, el amor de Dios por nosotros. Juan 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Dios, el amor nuestro por Dios. Ahí estamos. Sí, aquí. Juan 14. Dios nos ama. Dios envió a su Hijo. Eso es, en primer lugar, volviendo al primer punto, el amor de Dios por nosotros, ¿verdad? La salvación viene porque Él nos ama y Él ha provisto. Y ahora el segundo punto, el amor nuestro por Dios. Si amamos a Dios, si me amáis, dijo Cristo, vamos a querer guardar, obedecer a sus palabras, sus mandamientos. Mateo 22, 36 a 38 también habla de a quién debemos amar en primer lugar y luego también el otro. ¿A quién debemos amar en primer lugar? A Dios. Eso es el primer y gran mandamiento. Y viene de Deuteronomio capítulo 6, el quinto libro del Antiguo Testamento, o el quinto libro de Moisés, como algunos lo dicen. Levítico número de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Siempre debemos estar examinándonos y examinando nuestro amor hacia Dios. ¿Tiene el primer lugar en nuestras vidas, en nuestras actividades, en nuestra agenda, en nuestro presupuesto, en nuestras relaciones con otros? ¿Qué lugar tiene Dios en nuestras vidas? Nosotros debemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Es algo que Dios no espera, pero es algo que debemos dar por haber recibido su amor. Porque el amor ágape da sin esperar una respuesta. Da sin esperar algo en cambio. Bueno, yo te he amado. Ni gracias, ni nada. Es el amor ágape, que para nosotros nos es difícil dar a otros. Porque tenemos intereses, somos pecadores, ¿verdad? Pero podemos querer y debemos ejercer el amor ágape hacia nuestro Dios y también hacia a otros. El amor nuestro por Dios, el amor nuestro por los demás. Por los enemigos. Eso es fuerte. Vamos allá. Lucas 6. Lo tengo aquí también. Lucas capítulo 6, Mateo, Marcos, Lucas. La enseñanza de Jesús sobre nuestros enemigos. 27 a 36. Pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Tenía una conversación con alguien esta mañana a las 6:30, porque donde él vive es las 9:30 de la noche. Y él me pidió si podíamos conversar. Y por su testimonio está recibiendo burlas, está recibiendo palabras feas. Entonces yo mencioné eso con él esta mañana. Hay que amarles. No son hijos de luz. No entienden. No andan de acuerdo a la amistad o en cuanto al amor hacia otros. Hay una sola cosa política, cultural en la mente que les está guiando a hacer cosas en contra de otros. Él ha sido marcado ya porque quiere vivir para Cristo,
entonces está recibiendo o están aumentando sus enemigos contra él. En vez de amistades y amigos, más están, y él dijo, yo tengo que tomar decisiones. Cristo mismo nos dijo, amad a vuestros enemigos, hacer a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y luego da ejemplos de cómo comportarnos delante de ellos. Eso es fuerte. La carne no quiere hacer eso. Mi carne no quiere hacer eso. Hay luchas, ¿verdad?, en la vida en cuanto a eso. El amor por el enemigo, el amor por el prójimo, desde Levítico, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro de Moisés, el Pentateuco, capítulo 19 y versículo 18, que encontramos también que Jesús usó en el Nuevo Testamento. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Podemos poner ahí de tu familia o de la iglesia. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién dijo? Yo, Jehová. Yo, Jehová. Y en Mateo, ahí 22, 36 a 40, y Marcos también 30, 31, encontramos a quien debemos amar. No solamente a Dios, en primer lugar, que es el primero y grande mandamiento, pero también al prójimo como a uno mismo. Y luego vino un religioso preguntando a Jesús, ¿qué? ¿Quién es mi prójimo? Nuestro prójimo es cualquier que estén a nuestro lado y lo que Dios manda a tu vida, o envía a tu vida, o permite rociar contigo. No debemos limitarlo al que está al otro lado de la entrada de tu casa. Es un aspecto de un prójimo. El otro aspecto tiene que ver con todos los que pasen por nuestras vidas, lo que Dios ha permitido entrar en nuestra vida. Puede ser por una llamada. Esa persona llega a ser un prójimo porque está buscando ayuda. Por los hermanos. Debemos amarnos unos a otros. Lo que hemos leído ya, ¿verdad? 1 de Juan, capítulo 3, versículos 16 a 18. No leímos eso, leímos capítulo 4. Vamos a 1 de Juan para recordar lo que debe ser el trato entre nosotros. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 16, 17. En esto hemos conocido el amor. Se puede conocer el amor. ¿Existe un amor no conocido? Por muchos, sí, porque no conocen a Dios. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿En qué sentido? En lo que hemos estudiado en Filipenses capítulo 2, versículos 13 y 4. Y lo que hemos visto esta mañana también, en cuanto a considerarnos, en cuanto a Dios, pero también en considerarnos delante de los demás, en cuanto a su necesidad. Versículo 17. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Nosotros debemos tener mucho cuidado
con eso. Y en último lugar, porque los niños entran para compartir algo con nosotros. Por la familia. Esposos, ¿qué? Amad a vuestras esposas. ¿Hay otro comentario ahí atrás? Hay esposas también. Esposas también, Tito 2:4. Al esposo y a los hijos. ¿Y los hijos? Bueno, es lo que esperamos, pero no dice nada en cuanto al amor de los hijos a los padres. Ese amor se expresa en honrar, respetar. No dice como un mandato. Pero se entiende que a través de ese amor van a honrar y respetar, obedecer a sus padres. Todos por igual tenemos un deber con alguien para amar. Varias personas, ¿verdad? Una comunidad de personas, cercanas y lejos también. ¿Tienes un amor conocido? Teniendo a Cristo como Salvador, podemos aprender cómo amarnos unos a otros y a nuestros enemigos, a nuestros prójimos también. Víctor, ¿puedes avisar los maestros, profesores, maestros de los niños que ya pueden entrar? Sí. Entonces vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu amor.